Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. En esta ocasión estamos en compañía de Silvia Noriega, quien es gerente de sostenibilidad en Grupo Credit Corp. Silvia, bienvenida a Espacio Gente. ¿Cómo estás? Muy bien, Yandira, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con ustedes nuestros hallazgos. Gracias, Silvia. Actualmente ustedes presentan el nuevo índice de inclusión financiera de Credit Corp, llamado Brechas de Género, con un enfoque interseccional, ¿no? Elaborado por Ipsos. En este destacan que el 51% de la población latinoamericana se ubica en un nivel bajo de inclusión financiera y que existe un 34% de ciudadanos que se encuentran en progreso, corrijo, y solo un 16% reporta un logrado u óptimo nivel de inclusión. ¿A qué nos referimos con todo esto? Cuéntanos un poco. Pues sí, efectivamente, el principal hallazgo que hemos encontrado es que el nivel general de inclusión financiera en la región es de 38.3, o sea, es un nivel relativamente bajo, lo que significa que todavía tenemos brechas importantes por cubrir. El tema financiero, digamos, el tema de la inclusión es un desafío grande en la región y es un desafío, digamos, que debe ser abordado desde muchos frentes, ¿no? Lo que significa es que las personas, la mayoría de personas, o sea, la mitad de las personas en realidad, no están insertadas en el sistema financiero formal, o si lo están, pues tienen a lo mejor un producto, ¿no?, que no terminan de entender o de utilizar plenamente, ¿no? O sea, no usan los servicios financieros a su favor para mejorar su calidad de vida, ¿no? Esto se debe en general a una cultura, ¿no? O sea, en nuestros países existe la cultura de la informalidad, hay en general un desconocimiento, digamos, respecto del sector financiero y sus beneficios, ¿no? Entonces, nos muestra que el reto es grande y que somos muchos actores los que tenemos que trabajar para mejorar esta situación y para hacer que cada vez más personas lleguen a un nivel logrado de inclusión. Ahora, por otra parte, me pareció interesante ver que los países donde hay una mayor proporción de mujeres en el nivel logrado de inclusión financiera son Chile y el nuestro, Panamá, seguidos por Ecuador. En un segundo nivel se encuentran Colombia, Bolivia y Perú, mientras que México está en la última posición. Muy interesante este hallazgo con respecto a Panamá, Silvia. Sí, efectivamente. Ahí lo que nosotros interpretamos es que acá hay un tema también cultural importante, ¿no? Panamá ha sido un hub financiero por muchos años, ¿no? Y esto yo creo que ha ayudado, digamos, a que la gente internalice de alguna manera la relevancia del sistema financiero, ¿no? También, digamos, Panamá tiene, digamos, una cantidad importante de personas digamos, que tienen cuentas de ahorro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es el país que cuenta con mayor cantidad de mujeres con cuentas de ahorro frente a otros países, ¿no? Es el que tiene mayor cantidad de gente de clase media que está inserta en el sistema financiero versus otros países donde, por ejemplo, puede ser la clase alta, simplemente, ¿no? Entonces, sí sentimos que en el caso de Panamá y Chile, pues efectivamente la gente está un poco más informada, ¿no? Está un poco más educada respecto de los beneficios del sistema financiero y hay una cultura general que propicia, digamos, la inclusión, ¿no? Ahora, para entender un poco más todo esto, Silvia, ¿y a qué nos referimos? Eh, una bancarización a medias, que es lo que sucede en muchos de nuestros países. ¿Cómo nos afecta realmente? Y sobre todo en este escenario de cara a lo que es la recuperación económica después de toda esta crisis de la pandemia que, bueno, nos ha afectado, ¿no? Sí, pues estar bancarizado te trae una serie de beneficios, ¿no? Primero, seguridad, ¿no? Versus una persona que puede tener sus recursos o sus ingresos en efectivo, digamos, tener productos financieros te permite tener productos de forma segura, ¿no? Que están guardados en un lugar donde sabes que no les va a pasar nada, puedes transaccionar digitalmente, lo cual también es más seguro y más flexible, es mucho más permeable, ¿no? Uno siempre tiene los recursos digitalmente, puedes transaccionar en cualquier momento, en cualquier lugar, entonces te da más versatilidad, te da más flexibilidad, ahora incluso sin moverte de tu casa, digamos, y puedes tener una serie de productos que son relevantes. Y no quiero hablar solamente de cuentas bancarias, sino, por ejemplo, lo que es un seguro, ¿no? Los seguros inclusivos, ¿no? Que es algo que se está trabajando, por ejemplo, desde Pacífico en Perú, ¿no? Estos seguros, microseguros inclusivos, sirven, por ejemplo, para que pequeños emprendedores puedan asegurar sus negocios
ante eventuales temas como un incendio, como un sismo, por ejemplo, o que una familia que tenga no, de repente, no muchos recursos económicos, ¿no? Que uno puede imaginar, bueno, yo no voy a tener los recursos de repente para adquirir un seguro. Ahora que existen los microseguros, una familia puede asegurarse por muy poco dinero mensual contra el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, puedes cubrir aspectos específicos que te generan una mayor preocupación y de esta manera estar cubiertos frente a potenciales crisis o emergencias que se pueden presentar, que son las que usualmente atacan fuertemente las finanzas de una familia y la dejan pues en una situación muy precaria o peor aún sin una manera de poder responder o afrontar, ¿no? Y esto ha pasado mucho en la pandemia, como tú dices, donde lamentablemente muchas personas se han enfermado, ¿no? Y bueno, muchas también han fallecido. Entonces, realmente poder contar con un seguro médico en casos como estos, pues es sumamente relevante, importante para proteger el patrimonio de una familia, ¿no? Entonces, la bancarización en general te protege, ¿no? Te protege de una serie de eventos adversos, por un lado, te da flexibilidad, te da seguridad, te da facilidad, ¿no? Para poderte mover, ¿no? Y eso realmente aumenta la calidad de vida porque te facilita las cosas, ¿no? Precisamente con el confinamiento, ¿no? Millones de usuarios en América Latina y el Caribe se vieron en la necesidad de acceder a herramientas bancarias de forma remota y digital. Pero, ¿cómo alteró la pandemia esta brecha de género y falta de acceso, sobre todo, a la banca ya preexistente, por supuesto, antes de que iniciara todo este tema? Sí, definitivamente eso fue uno de los aspectos interesantes de la pandemia. Han habido muchos aspectos lamentablemente negativos, pero han habido otros aspectos que han sido bien interesantes. La pandemia ha permitido que se masifique la digitalización a una velocidad mayor a la que inicialmente, sin pandemia, se hubieran, digamos, movido esta situación, ¿no? Justamente por lo que comentas, porque muchas personas se han visto obligadas a tener que transaccionar digitalmente porque no había otra forma, ¿no? Porque las agencias estaban cerradas o, digamos, por la pandemia o porque mucha gente no se atrevía a ir, ¿no? Habían una serie de resguardos que los mismos países han ido estableciendo, ¿no? Y eso ha ido forzando que se genere esta costumbre y que se vaya generando esta confianza, ¿no? Incluso en muchos casos, cuando el Estado ha dado bonos, por ejemplo, sucedió en Perú, ¿no? Que el Estado dio un bono, digamos, por cuarentena, la pandemia, se hizo a través de medios financieros, a través de aplicativos, a través de cuentas bancarias, lo cual permitió que mucha más gente que de repente no estaba involucrada, ¿no? con el sector financiero pudiese ver de primera mano lo simple que era, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se incremente en la transaccionalidad digital, ¿no? Y ha funcionado tanto, digamos, para hombres como para mujeres. Y como tú dices, la brecha, sin embargo, es preexistente y tenemos que trabajarla entendiendo qué la genera específicamente, ¿no? Esta brecha de género. Y si queremos entender qué la genera, o sea, primero hay que mirar dónde están las diferencias y una vez que encuentras esas diferencias tienes que indagar y ver a las mujeres qué les preocupa, qué necesidades tienen que no se están cubriendo a través de los productos que hoy en día existen, ¿no? O simplemente es un gap de desconocimiento que se puede cubrir articulando los productos a una capacitación específica y permanente, a un acompañamiento. Esas son las soluciones que hay que ir identificando mientras vamos profundizando en el desafío, ¿no? Sí, me hablabas precisamente de las causas. Es interesante ver que el Banco Mundial reconoce a la inclusión financiera como un factor que es clave precisamente para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad, ¿no? Pero precisamente ustedes en el índice han determinado que en países o en los países de la muestra, excepto en México, más de la mitad de las mujeres de nivel socioeconómico alto tiene cuentas de ahorro o corrientes. En los casos de países como Panamá, Colombia y Ecuador, en donde el porcentaje supera el 85%, se ve un caso distinto, pero la situación de quienes se encuentran en el nivel socioeconómico bajo es significativamente distinta, porque solo el 19% cuenta con este producto financiero. Vemos un reto Sí, importante, ¿no? En este sentido, Silvia, pero ¿cómo nos podemos encaminar a revertir esta mira, situación?
este tema está articulado también al nivel educativo, ¿no? Porque si observas lo que dicen las variables interseccionales, digamos, podemos ver que las personas con un nivel educativo básico, ¿no?, son justamente las que tienen menor acceso también al sistema financiero. Entonces yo creo que esto parte desde muy temprana edad, ¿no? Primero, o sea, quien está en un nivel socioeconómico bajo, con nivel educativo bajo, que vive en una zona rural, que es mujer, que es mayor de 43 años, va a tener una mucho menor probabilidad de estar inserto financieramente, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hay que trabajar acá es desde que uno es pequeño, ¿no? O sea, en la educación contemplar espacios donde en la educación básica, por ejemplo, se pueda brindar educación financiera. El BCP en Perú, por ejemplo, tuvo un proyecto donde se alió con el Ministerio de Educación para capacitar a profesores de tercero, cuarto y quinto de secundaria para que puedan ellos, primero, vivir en carne propia lo que es la inclusión financiera, o sea, entenderlo, comprender sus ventajas y transmitirlo a los niños y educarlos a través de juegos, ejercicios, concursos, etcétera, ¿no? Eso es una forma. Otra es en la educación técnica, porque ya hemos visto, según la data, que quienes están en educación universitaria normalmente acceden al sistema financiero. ¿Qué pasa con la educación técnica? Aquí no es tan así. ¿Por qué no insertamos estos contenidos dentro de este tipo de educación? Por ejemplo, existe en el caso de Perú también el ABC del BCP, que tiene un programa de educación financiera masivo, no para clientes, sino para la ciudadanía, donde se acerca a los institutos más masivos de nuestro país en distintas regiones y provincias y enseña, da cursos, talleres, conferencias sobre el tema de educación financiera para que la gente se vaya familiarizando con esto. También se hacen series web en YouTube, que son comedias, ¿no?, que tienen 8, 10 millones de vistas, que permiten que las personas también de forma lúdica, como sin querer queriendo, por decirlo de alguna manera, se vayan involucrando con estos conceptos y los vayan adquiriendo. Entonces, hay que ir viendo la manera de ir cubriendo esas brechas de distintas formas. Eso por el lado, digamos, de la educación. Una vez que ya son clientes y tienen un producto, el acompañamiento es importante. O sea, que tengan acceso a capacitación, por ejemplo, en gestión de negocios, ¿no? En gestión de pequeños negocios, y ahí entra el componente financiero. O sea, poder adquirir deuda, poder pedir créditos, es importante para poder hacer crecer tu negocio. Entonces, desde la institución financiera a personas que tienen determinados productos, también entra la capacitación. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos programas donde voluntarios de las empresas capacitan a pequeños emprendedores y emprendedoras con conocimientos de gestión de negocio y también de digitalización, que es algo que ha ocurrido en la pandemia, que muchas personas que vendían directamente se quedaron un poco con la cuarentena, que no sabían qué hacer, y hubo que volcar sus negocios hacia lo digital, hacia lo virtual, ¿no? Vender en redes sociales, estrategias de mercadeo. Todo eso se les ha podido también capacitar y lograr ayudarlos a reinventarse. Entonces, la capacitación desde la institución financiera también es otro factor clave. El otro es lo que estamos haciendo ahora con este índice, es mostrar, evidenciar esos gaps y esas brechas para que el sector público también pueda tomar esa información y sobre lo que encuentra poder robustecer sus políticas de inclusión y de educación financiera, porque esto es un tema que está alineado a los ODS también. Hay muchos ODS, ¿no? El 8, el 9, que digamos que tienen que ver con reducción de las desigualdades, con crecimiento económico, con empleo decente, ¿no? Entonces, aquí la inclusión financiera es un aspecto fundamental para lograr ese crecimiento económico, para lograr esa reducción de las desigualdades. Entonces, el Estado juega un rol clave en esto. Y a ese punto quería llegar precisamente, Silvia, porque el Banco Mundial también ha reafirmado que los países que logran más avances con miras a la inclusión financiera son los que han creado un entorno normativo y reglamentario que sea propicio. Aquí entra, por supuesto, el rol del Estado. Ahora, ¿de qué manera pueden tanto el sector público como la academia, que ya bien lo has mencionado, y la empresa privada sumarse a una estrategia que contemple entonces la ruptura de la brecha de género en la bancarización? Definitivamente, hay muchas organizaciones financieras que ya han tomado la iniciativa y proactivamente ellos capacitan y trabajan en pro de la inclusión, ¿no? Hay algunas entidades que lo hacen y nosotros que lo tenemos como una ambición muy específica y creamos iniciativas alrededor de eso. Pero, por ejemplo, en Bolivia, el Estado, digamos, exige a las entidades financieras que eduquen. O sea, se convirtió en un rol ya normado, ¿no? Entonces, hay distintos mixes que pueden generar que esto se dé, ¿no?
y creo que es importante ver, digamos, qué es lo mejor para un país con tal de que estas brechas se empiecen a atender, se identifiquen y que se atiendan. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos empezando un piloto en Mi Banco Perú, donde en un microcrédito específico para mujeres que tenemos, estamos incorporando aspectos de violencia de género, es decir, educando a la mujer respecto del tema del empoderamiento financiero y de lo que significa la violencia económica, ¿no? Donde muchas veces, por ejemplo, a la pareja no se siente cómoda con que la mujer se vaya volviendo independiente económicamente, entonces no le da soporte cuando ella quiere crear un negocio o pedir un préstamo. Entonces, esos temas hay que irlos trabajando en la dinámica familiar para que vaya cambiando ese chip, ¿no? Y se vaya mostrando más bien ejemplos de mujeres exitosas y cómo eso hace feliz al esposo, hace feliz a los hijos y hace que la familia prospere como una unidad económica, digamos. Entonces, son aspectos que también tenemos que ir, sobre los que tenemos que ir hablando, ¿no? Desmitificando algunos roles que no son específicos de hombres o de mujeres, ¿no? Entonces, también son temas en los que las instituciones financieras nos estamos involucrando. Y en Colombia, por ejemplo, Mi Banco Colombia acaba de emitir su primer bono social de género, que le ha permitido levantar 28 millones de dólares para masificar su producto Mujeres Pa'lante, que es un microcrédito para emprendimientos liderados por mujeres, ¿no? Entonces, la idea es ir levantando esos recursos para poder dirigirlos hacia esta población, ¿no? Que en este caso son las mujeres emprendedoras que están, digamos, en desventaja por alguna manera, ¿no? Silvia Noriega, gerente de sostenibilidad de Grupo Credicor. Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Gracias a ti por la invitación. Gracias.